continuando con el tema de la crisis del GNB, esto está impactando no solamente en la crisis del gas natural, para ser específicos, no solamente en este combustible, sino también en las gasolinas. ¿Cómo está esta situación? Vamos a conversar ahora con el representante de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos cómo está la situación, señor Carlos Puente, que él es director de la Asociación de Grifos del Perú. Señor Carlos, cuéntenos cómo está la situación de los grifos, el abastecimiento de la gasolina. ¿Es normal? ¿Ha bajado? ¿Cómo está esa problemática? A ver, Javier, permíteme por favor que durante un minuto te explique el contexto para que todos tus oyentes puedan entender claramente cuál es el problema. Adelante. Hace una semana, la transportadora de gas, TGP, sufrió un accidente a 43 kilómetros de Los Pozos y dejó de tanto el gas natural, la tubería de gas natural, como la tubería de líquidos. La tubería de gas natural ha impactado directamente en los grifos porque ya no llega la cantidad, debe llegar para abastecer. Y el día 2 de marzo, Cálida mandó una comunicación a todas las estaciones de servicio para que solamente abastezcan de GNB a los vehículos de transporte público masivo de pasajeros. Y establece textualmente que no se debe abastecer a los taxis y a los vehículos particulares. Entonces, en primer lugar, quiero aclarar que la prohibición de no abastecer taxis con gas natural vehicular es una orden directa de Cálida bajo sanción de cortar el suministro en las estaciones de servicio. Correcto. Entonces, ese es el primer punto que lo quieras tener claro. Es una orden de Cálida. Pero Cálida nos ha ordenado no atender a los taxis. Bueno, pero Cálida cumple, cumple la normativa de priorización del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, pero vamos a explicar de dónde vienen las prohibiciones de abastecimiento. En segundo lugar, la tubería de líquidos es una tubería que llega a la planta de separación de Pluspetrol en Pisco. En esta planta se separan los líquidos, es decir, el diésel del butano propano, y se produce el GLP. Correcto. Pluspetrol produce aproximadamente entre el 65 y 70% del GLP que consumimos. El resto es importación. Hoy día la planta de Pisco está abasteciendo en la misma planta de Pisco a camiones. La cola para que entre un camión a cargar y salir es de 4 días. 4 días para que un camión viaje desde Lima a Pisco, cargue y regrese. Y usualmente, eso se lo garantizo porque yo he mandado un camión. ¿Y usualmente cuánto tiempo tomaba sin la crisis? Usualmente no teníamos que ir a Pisco a cargar. Usualmente cargamos en Lima, en la planta de Zgas, Solgas o la planta de Petroperú en Bopa, que hoy día la maneja Prima. O sea, nosotros no tendríamos que ir hasta Pisco a cargar. Hoy están yendo hasta Pisco. ¿Y por qué sucede eso? Sí, ¿y por qué sucede eso? Porque Pluspetrol tiene un convenio con las esferas que hay en Lima, que son las 3 que te he mencionado, y periódicamente les manda un barco lleno de GLP y los mantiene llenos para poder abastecer a la ciudadanía. Hoy día, Pluspetrol no está enviando el barco y todas las esferas en Lima están casi vacías. Entonces, como segundo punto, aclaramos que no hay GLP en el Perú o para los usuarios porque Pluspetrol no puede enviar porque no tiene llegada de líquidos por la interrupción. Y lo único que queda en las plantas son inventarios muy reducidos que lo están administrando de una manera muy pequeña, me imagino que priorizando el gas GLP para uso doméstico. Y el vehicular tienen algunas cuotas compradas que están despachando y muy pocos de esos lo tienen. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Entonces, la escasez de GLP se produce por este motivo. Correcto. También debemos precisar que entre el precio de hace una semana y el precio de hace 2 semanas y el precio de hoy de la planta de Pisco también ha subido una cantidad de dólares por tonelada. ¿Cuánto ha subido? Aproximadamente $6 por tonelada. $6 por tonelada, ok. ¿Ya? Eso es aproximadamente. Entonces, ahí ya tenemos 2 factores.
El tercer factor es ahora lo que nosotros denominamos combustibles líquidos, que son los gasoles y el diésel. Decir que hay una escasez de gasoles desde que ha ocurrido el accidente o echarle la culpa a la guerra que se acaba de iniciar es una falacia. Nosotros, le he enviado a su área de prensa cartas que hemos dirigido al Ministerio de Energía y Minas desde inicios de febrero, desde el 10 de febrero, hemos reiterado el 17 de febrero, acusando que en el Perú hay escasez de combustibles líquidos. Desde finales de diciembre nos están poniendo cuotas de mercado los importadores. ¿Ya? Los grifos somos el segundo paso en la cadena. El primer paso son las refinerías y los importadores. Okay. ¿Cuáles son las refinerías? Petroperú, Refinería La Pampilla, los importadores son Mobil Exxon, Marathon, Valero. Entonces, desde diciembre del año pasado ya hay escasez de combustibles líquidos. ¿Y cuál es la razón de la escasez? La razón de la escasez, me imagino, yo no te lo puedo asegurar porque ese escalón no es nuestra especialidad, nuestra especialidad son las estaciones de servicio. Pero alguna respuesta habrán tenido. Al Petroperú, al haber perdido protagonismo, Petroperú era muy importante en la cadena de distribución de combustibles y tenía una cuota de mercado muy grande. ¿Ha bajado la cuota? Esa cuota casi ha desaparecido. Entonces, los importadores y las refinerías no tienen el suficiente combustible para abastecer a todos. Cuando hablamos de importadores, ¿a qué empresas son las que participan en ese mercado? Bueno, los importadores de combustible son, por ejemplo, Mobil Exxon. Ese registro lo tiene Oceanermí, el otro es Marathon, el otro es Valero, que son compañías internacionales que vienen cumpliendo su importación normal, que la tienen hace mucho tiempo. El problema es que al no existir Petroperú, falta combustible. Si el Perú consumía, no sé, 1.000 galones y hoy día solamente los proveedores pueden abastecer 700 galones, ¿qué crees que sucede? Sí, va a subir el precio, pero hay una pregunta. Pero, y eso es una cosa, perdón, y lo último, es muy importante, porque el alza de precios no la genera la estación de servicio. No es que los griferos quieren ganar más. En los últimos 3 meses, el alza de los combustibles que han hecho los importadores y las refinerías a los grifos es un alza de verdad fuertísima, no va de la mano del precio internacional. ¿Qué tan y lo único que hacen las estaciones... ¿Qué tan fuerte es el alza? Mira, hace 2 o 3 días hemos sufrido un alza de 2 a 3 soles. ¿Por galón? Por galón. ¿Ya? Entonces, lo que hace el grifo y la opinión pública, a veces por desconocimiento, obviamente, porque no sabe todo esto, piensa que el grifo ha subido 2 o 3 soles. Y lo único que ha hecho el grifo es trasladar el alza que nos ha hecho la refinería o el importador. Y encima, yo para terminar, te invito a que puedan hacer una visita a la refinería La Pampilla, solo a los exteriores. Y te vas a dar cuenta la cola de camiones para cargar. Hoy día, para cargar un camión de combustibles líquidos en refinería Pampilla, se demora más de un día. Increíble. Y para terminar, usted dijo que la participación de Petroperú prácticamente había desaparecido. ¿Petroperú no está vendiendo combustibles? Petroperú está vendiendo muy poquito combustible. Si yo voy mañana y le toco la puerta y le quiero comprar, no tienen. Correcto. Una situación bastante preocupante. Me imagino que están cumpliendo con cuentagotas algunos afiliados que tienen Petrored, pero encima no todos sus pedidos, sino simplemente cuotas. Hoy día el mercado del combustible está en base a cuotas. Todos los grifos compramos cuotas. Correcto. ¿Usted puede decir que estamos en una situación de emergencia también en el tema de los combustibles líquidos? Sí, yo también puedo afirmar eso y lo hemos expresado el presidente de la Asociación de Grifos, siendo responsable en el actual. Nosotros desde el 10 de febrero venimos mandándole cartas al Ministerio de Energía y Minas avisándole de la situación para que tome cartas en el asunto
y lamentablemente no han tomado cartas. Muy bien. No han hecho absolutamente nada. Muy bien, señor Paredes, le agradezco mucho. La verdad que es muy revelador lo que nos acaba de contar el señor Carlos Puente, director de la Asociación de Grifos del Perú. Nuevamente, gracias por estar aquí en Economía para Todos, ¿no? El señor Paredes nos acaba de decir que también hay una emergencia dentro del abastecimiento de gas natural, de los combustibles líquidos, no solamente el gas natural, sino también ahora los combustibles líquidos.